Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Logify. Mi nombre es Andrés Rostrom y hoy estoy con Laia Garriga, Tech Transfer Manager de Eurecat, y Quique García, CEO y cofundador de DeepSense. Bienvenidos. Muchas gracias. Encantado. Gracias por la invitación. Bueno, vemos que aún se está uniendo la gente, entonces vamos a esperar un poquito. En cualquier caso, como sabéis, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que está en mente de todos, que es la inteligencia artificial y cómo aplicarla a los alojamientos turísticos. Eh, Alojamientos turísticos que pueden ser desde una vivienda turística, que es la figura más novedosa ahora mismo, desde hace unos años ya, o puede ser, pues, mismamente un camping, puede ser apartamento turístico con servicios, etcétera, etcétera. Todo lo que es un alojamiento turístico extrahotelero. Nos pregunta Gema si se quedará grabado. Efectivamente, mi compañero Alberto ya te acaba de responder. Lo grabaremos y os lo enviaremos por correo electrónico 1 o 2 días después del webinar. Muy bien, pues sin más dilación, vamos a empezar. Eh, y nada más, un recordatorio antes de entrar en materia, conocer un poquito mejor a Laia y a Quique. Solo quería recordaros a todos los que estáis con nosotros que os aseguréis de aceptar los permisos de audio, el altavoz, para poder escucharnos. Porque sé que a menudo recibimos preguntas de gente que nos dice, no os oigo, no os puedo ver. Muchas veces tiene que ver con la configuración del ordenador. Asimismo, recordad que nosotros no podemos ni veros ni escucharos. Sí que podemos ver vuestras preguntas, podemos ver lo que escribís en el chat, pero además si queréis dejarnos una pregunta, si queréis dejarnos una pregunta, tenéis una cajita que os aparece ahí a la derecha para hacerlo. Solo tenéis que hacer clic en Ask a Question. Y una vez que hemos visto esto, vamos a comentar cuál va a ser la estructura del webinar para los que es vuestra primera vez con nosotros. Ahora mismo estamos en la primera parte, que es la introducción al webinar, unos 10-15 minutos en los que comentaremos qué es Logify, pero también conoceremos un poquito mejor a Kike de DeepSense y a Laia de Eurecat. Una vez acabado con esto, entraremos en materia, en lo que verdaderamente nos interesa a todos y de lo que hemos venido a hablar hoy, es la inteligencia artificial. Veremos qué estrategias podemos aplicar actualmente y también hablaremos de qué posibilidades se nos abren con esta tecnología para el futuro. Y para el final, porque sabemos que muchos de vosotros ya nos habéis dejado preguntas sobre temas a los que os gustaría que respondiésemos, al final dejaremos 15 minutos para responder al máximo posible. Y muy bien, una vez visto esto, vamos a comentar qué es Logify para aquellos que aún no lo conocéis. Logify somos nosotros, los organizadores de este webinar, y desarrollamos un software de alquiler vacacional con todas las funcionalidades necesarias para gestionar una propiedad turística. Esto va desde un creador de páginas web a través del que se pueden aceptar reservas directas, pero también un channel manager que permite sincronizar todos los anuncios, todas las tarifas, eh, todas las reservas y los calendarios de Airbnb, Booking.com, Vrbo, etcétera, en un solo lugar. Los tres pilares de Logify. Como he comentado, el creador de páginas web, súper flexible, súper fácil de utilizar, basado en plantillas. En cuestión de 2-3 horas se puede tener una web lista para aceptar reservas. Por supuesto, siempre se puede mejorar, pero lo dicho, en ese tiempo ya tenemos algo listo y funcional. El Channel Manager para conectar todos los canales
y el software en sí, el PMS, que permite gestionar todas las reservas, los mensajes, todo lo que un anfitrión necesita realmente. Y por último, y para no tomar mucho más tiempo, que quiero darles ya paso a Laia y a Quique, solo comentar que próximamente, y cuando digo próximamente es posiblemente mañana ya, con el correo que os enviemos, vamos a lanzar nuestro último informe, en este caso, sobre la temporada baja, cómo aprovecharla, y para ello nos hemos basado en no solo nuestra experiencia, sino también la de los anfitriones, la vuestra. Más de 200 anfitriones que nos han dado sus mejores consejos, nos han contado su experiencia con la temporada baja, eh, para saber qué estrategias seguir, qué errores evitar, cómo cambian los huéspedes con respecto al verano o el invierno, dependiendo de dónde estéis, ¿no? Cómo cambia la duración de las estancias. Entonces, bueno, manteneros atentos a vuestro correo electrónico, porque seguro que esto os interesa mucho. Y dicho esto, voy a ceder el turno a Laia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y voy a compartir inicialmente las últimas slides de mi presentación, aunque luego iremos digamos, pasaremos por todas ellas, pero solo para que tengáis una idea de quién somos. Y luego ya entraremos en materia. Bueno, yo soy Laia Garriga y soy la responsable de transferencia tecnológica en el área de inteligencia artificial dentro de Eurecat. Y Eurecat es un centro tecnológico que intenta, o que, digamos, su misión es acercar la investigación que se hace a nivel de universidades hacia el mercado. Es decir, intentar, a través del desarrollo de proyectos, pues acercar la tecnología directamente a mercado. Tenemos un área industrial donde se trabajan temas de robótica, materiales, functional textile, química, etcétera. Un área digital donde trabajamos toda la parte de data science, inteligencia artificial, cybersecurity, multimedia, que es donde estoy yo ubicada. Un área de biotecnología y un área de sostenibilidad donde trabajamos proyectos de recuperación de aguas, mejora de optimización de la energía, bueno, etcétera, residuos, no me quiero alargar. Somos un equipo de unas 700 personas, a cifras del 2022, y vamos creciendo, y con una facturación aproximada de unos, ahora ya casi diría, 60 millones de euros al año. Y trabajamos con unas 2.000 empresas clientes, el 75% de las cuales son pymes, es decir, que trabajamos muy codo a codo con la pequeña empresa. Y a nivel de equipo de inteligencia artificial, pues somos unas 43, creo que ahora ya estamos en 43 personas, sobre todo ubicado el equipo en Lleida, pero también tenemos personas en Barcelona y Sardañola y gente teletrabajando en Madrid, Bilbao y Zaragoza. Y los sectores en los que trabajamos, pues industrial, aerospace, agri-food, logística, energy, water, environment and climate change. Y también trabajamos, quizá no tan intensivamente, pero también en el área del turismo. Y yo diría que por mi parte ya está. Cedo la palabra a Quique, que os explicará un poco más sobre su organización. Gracias. Gracias a ti, Laia. Muy bien, pues si os parece voy a compartir yo también la presentación y así ya empezamos. Vamos a ver. Confirmadme por favor que se ve. Creo que sí. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Logify por la invitación y a André por contar con nosotros. Yo en este breve tiempo de alrededor de unos 20 minutos, por no quitar tampoco tiempo a Laia y luego al turno de preguntas, quiero hacer un poco un recorrido por distintas aplicaciones que se están haciendo, que incluso nosotros estamos haciendo dentro de DeepSense, relacionadas con el uso de la analítica avanzada de datos o la inteligencia artificial pues bueno, en el sector o en el campo de los alojamientos turísticos.
Nosotros, brevemente, por situarnos en DeepSense, somos una empresa pequeñita, nacimos hace 2 años y medio, más o menos, un poco del mundo universitario, de la Universidad de Valencia, que es en la ciudad donde estamos, aunque tenemos equipo también en Benidorm, por eso el tema más turístico. Básicamente ayudamos a organizaciones turísticas, tanto empresas turísticas como destinos turísticos, a extraer conocimiento de los datos. Lo hacemos a través de técnicas de analítica avanzada y en algunos casos, cuando lo requiere, de inteligencia artificial, ¿no? Pero principalmente el objetivo es mejorar los servicios o productos de esas organizaciones turísticas y ayudarles a tomar mejores decisiones. ¿Dónde solemos trabajar? Pues trabajamos generalmente como equipo externo a esas empresas, generalmente con empresas que o bien no cuentan con un equipo interno de datos por su tamaño o porque su core de negocio está posicionado en otro lugar, no tienen tiempo para desarrollar esos proyectos tecnológicos y luego, en muchos casos, empresas, principalmente a nivel, ya digo, del sector turístico que están más, digamos, no tan desarrolladas a nivel tecnológico y en el uso de datos, les ayudamos a adquirir esos conocimientos técnicos para poder progresar en ese uso, ¿no? y conseguir ser un poco más competitivos. Rápidamente, de lo que vamos a hablar, como comento en estos 15-20 minutos, es un poco hacer un marco contextual de qué es eso de la inteligencia artificial de forma breve. Hablaremos de qué valor aporta principalmente al turismo, en base a nuestra experiencia y a lo que estamos viendo en el sector. Hablaremos de 3-4 casos de uso que hemos implementado, que se están implementando relacionados con los alojamientos turísticos, previamente, o posteriormente hacer un pequeño marco contextual de hacia dónde creemos que va todo el uso de los datos en el sector. Y luego, de forma breve, hablaremos un poco de cómo implementar el tema de la inteligencia artificial y no morir en el intento, ¿no? Veremos también el título ¿no? El motivo de este título. Bueno, básicamente, digamos el uso de la analítica de datos, el uso de los datos o la generación de datos ha ido creciendo, pues como veis ahí, prácticamente de forma exponencial en los últimos años, ¿no? Como veis, alrededor del año 2000, más o menos, los datos estructurados y los datos no estructurados, hablaremos de la diferencia, el uso de prácticamente idénticos, ¿no? La existencia de esos datos era prácticamente idéntica, ¿no? Hablamos de datos estructurados cuando son generalmente datos tabulares, datos numéricos, por ejemplo, una tabla Excel o un CSV, ¿no? Datos que estamos más acostumbrados a manejar. Pero si os dais cuenta, con el paso del tiempo, el volumen de datos no estructurados ha ido creciendo de forma exponencial. Los datos no estructurados son principalmente imagen, vídeo, texto, audio, ¿no? Y requieren una serie de técnicas que nos permitan pues, extraer conocimiento de ese volumen de información que, como veis, cada vez es más ingente, ¿no? De hecho, vemos que a día de hoy pues el volumen de datos no estructurados crece de forma exponencial, mientras que el volumen de datos estructurados parece que está creciendo de una forma un poco más lineal. Con lo cual necesitamos herramientas para poder trabajar con ese tipo de información. Y es justamente ahí donde entra la inteligencia artificial, ¿no? Muchos a lo mejor conocéis ya este gráfico, pero al final la inteligencia artificial no deja de ser más un campo de la computación que intenta replicar de alguna manera el funcionamiento más, digamos, cognitivo de tareas cognitivas humanas en sistemas, digamos, computacionales, ¿no? Dentro de ese campo de inteligencia artificial surgió inicialmente un campo más clásico, que está mucho más orientado a trabajar con datos estructurados, como comentamos anteriormente, datos numéricos, datos tabulares, que implementaba algoritmos de optimización para poder trabajar con esos datos. Pues bueno, fue hace ya unos cuantos años cuando aparecieron unos modelos, esos modelos ya existían hace tiempo, pero se empezaron a implementar, que se llamaban redes neuronales. Esos modelos de redes neuronales dieron pie a un campo que se llama aprendizaje profundo o deep learning. Pues bueno, a día de hoy yo diría que el 98-99% de las aplicaciones de inteligencia artificial que se desarrollan están dentro de ese campo del deep learning, ¿no? ¿Y qué permite esas técnicas de aprendizaje profundo? Pues justamente lo que hablábamos anteriormente, trabajar de una forma óptima y realmente ágil con datos no estructurados. Es decir, con imagen, con texto, con vídeo, y a partir de ahí se abre un mundo de posibilidades de poder hacer pues distintas tipologías o distintas aplicaciones, ¿no? Aplicaciones como algunas de las que vemos ahí, que ahora comentaremos, pero que si yo tuviera que dar dos conceptos clave en la dirección hacia donde consideramos dentro del sector
que se mueve el uso de la analítica de datos y la inteligencia artificial en el turismo serían, como comento, dos. Por un lado, la personalización y por otro lado, la sostenibilidad. Y a partir de ahí se desarrollan un montón de casos de uso que requieren de datos y que requieren de ese tipo de técnicas para poder solucionar pues la problemática de trabajar con grandes volúmenes de información de una forma óptima y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, tomando decisiones en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la personalización de la experiencia del cliente, hablamos de cómo se generan sistemas de recomendación para poder personalizar las necesidades o los intereses que tiene un determinado turista cuando llega a su destino o previamente a llegar a su destino cuando quiere elegir un destino para poder ir. Hablamos de la selección de la, digamos, ruta turística que va a seguir ese turista cuando está en un destino determinado. Hablamos también del análisis de pues, opinión de marca, opinión, gestión de marca, comportamiento del turista. Es decir, yo como destino turístico o como empresa cuyos clientes son los turistas, quiero saber cómo están opinando sobre mis servicios, cuál es el sentimiento que muestran sobre esos servicios. Pues bueno, si estoy hablando de el check-in de mi alojamiento, ¿qué están opinando los turistas en los distintos foros o en las distintas páginas de reserva? ¿Es un sentimiento positivo? ¿Es un sentimiento negativo? ¿Qué puntos tengo para mejorar ese servicio? Si yo tengo 1000, 2000, 3000 comentarios, empieza a ser un volumen de datos poco manejable para una persona, sobre todo cuando necesita hacer tareas que pueden ser de mayor valor añadido que no estar leyendo comentarios. Pues precisamente ahí, en esas tareas, es donde entran las técnicas de inteligencia artificial. Otras aplicaciones en las que se están desarrollando es todo el tema de asistencia y de guías. Es decir, como un poco relacionado a la personalización de la experiencia del cliente, cómo puedo yo darle aquellos, digamos, productos turísticos a un determinado turista cuando llega a un determinado destino para que los consuma. Visitas a museos, playas, restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Hablaremos también de un producto que ahora mismo estamos desarrollando de forma interna, relacionado con todo el tema de personalización de la oferta turística. Hablamos también de automatización de tareas. Pongo un caso, por ejemplo, tareas que son de poco valor añadido, digamos, y donde podemos nosotros dedicar a las personas a estar en contacto con el turista, a soluciones, digamos, o a tareas de mucho más valor añadido para nuestro negocio y dejar ese tipo de soluciones para modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, un caso de uso en el que estamos trabajando ahora es una empresa intermediaria entre proveedores de alojamientos turísticos, en este caso hoteles, con los vendedores, digamos, o los distribuidores de esos alojamientos turísticos. Por ejemplo, Booking, Airbnb o similares, ¿no? Bueno, en este caso más Booking que Airbnb porque son hoteles, ¿no? Pues bueno, la problemática que ellos tienen es que ellos asignan contratos de forma individual a cada uno de esos hoteles y esta empresa es la que se encarga de venderlos o de ponerlos a disposición del turista, ¿no? Bueno, pues tiene una problemática. Cuando un alojamiento tiene que cerrar una determinada habitación por exceso de demanda o porque tiene que hacer una obra, una rehabilitación, una reforma, lo que sea, tienen que enviar un correo electrónico y parar que la empresa intermediaria pare las ventas en los distribuidores. Pues bueno, cada correo es texto, generalmente es de un padre y una madre, y para que os hagáis una idea, solamente en Baleares están recibiendo en temporada alta alrededor de 200 correos diarios. Con lo cual, imaginar la cantidad de recursos que necesita esa gente en personal para poder trabajar con esa información. Pues bueno, estamos implementando unos sistemas basados en procesamiento de lenguaje natural que reconoce la información del correo electrónico, genera un documento estructurado y a partir de ahí ya se envía a cada uno de los distribuidores para que pare la información, esas ventas, ¿no? De otra manera, sería imposible escalar ese negocio sin apalancarse en este tipo de tecnologías, ¿no? Otro campo es el campo como comentaba, el campo de la sostenibilidad. Sí. Y que, si me permites un inciso, es muy interesante eso que estás comentando y solo quería aprovechar para comentar que voy a dejar un enlace en los comentarios a nuestro blog en el que anunciamos nuestro nuevo asistente de inteligencia artificial. Precisamente, nosotros también hemos detectado esa problemática de tener que responder a todo tipo de correos y el volumen se vuelve una locura, sobre todo en temporada alta. Y hemos lanzado un asistente de inteligencia artificial que permite, que ayuda a los anfitriones a responder. Así que
si alguno de los que estáis escuchando estáis interesados en saber más, no tenéis nada más que hacer hacer clic en ese enlace y podéis informaros un poquito más. Y con esto te dejo seguir hablando. Muy bien, Gracias, nada, Kiko. simplemente el siguiente punto, y yo creo que es uno de los puntos core digamos, en el desarrollo turístico que se está centrando principalmente en la parte de destinos, es todo el tema de sostenibilidad y conservación. A día de hoy, y gran parte a nivel europeo de los fondos europeos digamos, los famosos Next Generation están destinados gran parte a la parte de sostenibilidad, ¿no? Todo el tema también de economía circular y demás. Bueno, pues a nivel del sector turístico, ¿dónde está ayudando la analítica avanzada de datos y la inteligencia artificial? Pues bueno, en toda la parte de optimización de los consumos, optimización energética. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto donde ayudamos a una empresa que certifica a hoteles en todo el tema de sostenibilidad turística, y para poder, ya digo, escalar y automatizar ciertas tareas requieren de un sistema que evalúe la documentación aportada por cada uno de esos hoteles, más aparte unos cuestionarios, y en base a esa documentación genere unos scores de una puntuación de qué nivel de certificación está llegando ese hotel. Pero ya no únicamente ahí, sino qué recomendaciones le podemos dar a ese hotel que ha sacado una puntuación X para que pueda mejorar su nivel de sostenibilidad, tanto comparando o extrayendo conclusiones de su propia información como de hoteles que sean similares por sus características de número de habitaciones, número de empleados, tamaño y demás, ¿no? Y luego, un poco también unido en la parte de personalización de la experiencia, de asistencia y guía, está todo el tema de desarrollo de nuevo producto turístico. Es decir, si yo conozco las necesidades y tengo monitorizadas esas necesidades de cada uno de los usuarios y sé qué quiere en cada caso, puedo desarrollar producto turístico a medida, ¿no? Bueno, yendo un poco más en profundidad, os comento ahora 3 pequeños casos de uso, sin irme mucho de tiempo también un poco relacionados con lo que hemos comentado anteriormente. Uno de los proyectos es el tema del qué opinan un huésped en redes sociales sobre su estancia y sobre los servicios, ¿no? Pues bueno, nosotros hemos trabajado en algún proyecto donde medimos, en base a modelos de inteligencia artificial, 2 modelos principalmente, uno de percepción o análisis de sentimiento y otro análisis de temáticas. Lo que conseguimos con eso es justo lo que comentábamos anteriormente. ¿Cómo puedo saber yo sobre qué temáticas, en el caso de los destinos turísticos, por ejemplo, qué está opinando la gente sobre la playa, qué está opinando la gente sobre la gastronomía, qué está opinando la gente sobre distintas temáticas y de qué manera lo hace? De tal forma que yo puedo adelantarme a posibles problemáticas que estén surgiendo y como comentábamos anteriormente, modelar ese producto turístico que voy ofreciendo pues al propio turista, ¿no? Esto es uno de los ejemplos donde nosotros cruzábamos esa información sobre distintos volúmenes de tweets, por ejemplo, en redes sociales que estaban diciendo sobre un determinado destino turístico o un alojamiento turístico. ¿Vale? Hicimos las 2 casuísticas. Por un lado, hicimos el análisis sobre el destino turístico en general y luego qué se estaba diciendo sobre una determinada marca de alojamiento turístico. En este caso eran más hoteles, sobre ellos en redes sociales y analizando las distintas temáticas, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, sistemas de recomendaciones personalizados, desde 2 puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de recomendación como plataforma de reserva de alojamientos, es decir, qué sistemas puedo ofrecerle yo o qué tipo de alojamiento puedo ofrecerle yo a cada uno de los usuarios en base a los intereses o en base al perfil del usuario que más ajusta a sus necesidades. Y el segundo punto es un punto en el que estamos trabajando ahora, que es un sistema que queremos desarrollar para alojamientos turísticos, donde cuando el turista llega a ese alojamiento tiene una pantalla en la que él puede introducir unos datos, digamos, que dan información sobre sobre sus propios intereses personales. Incluso antes de que él llegue, como sabemos de qué fecha va a estar, podemos configurar ese dispositivo de forma automática para que, una vez llegue ahí, nos muestre distintas opciones de productos turísticos que pueda hacer en el destino en el que se va a visitar. ¿El siguiente paso cuál es? Una vez yo he seleccionado o he comprado mis tickets para ir a un lugar o a otro, puedo darle a planificar. En esa planificación lo que hace es, bueno, en base a la demanda o en base a, digamos, al nivel de afluencia que tiene cada uno de los destinos, cada uno de los productos turísticos, la afluencia de gente, te personaliza de qué horario a qué horario es mejor ir a realizar esas actividades a lo largo del día, ¿no? De tal forma que puedes ofrecerle a tus
digamos, usuarios o a tus huéspedes un servicio sin tu necesidad, sin tú tener una necesidad de tener que estar presente para explicarles a modo guía turístico qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los casos, ¿no? Esto a lo mejor gusta un poco menos. Es un proyecto que realizamos para, no sé si alguno habrá escuchado de él, realizamos para el gobierno vasco y era justo la otra cara de la moneda, ¿no? Es en la parte del control y monitorización de la vivienda de uso turístico. Y existe un problema con digamos, la generación o la aparición de nuevas viviendas de uso turístico que muchas veces no cuentan con el cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Ya digo, es un poco la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué hicimos en este caso? Pues es un proyecto, lo que estuvimos haciendo es monitorizar páginas web, tres de las principales páginas web de alojamientos tipo TripAdvisor y principalmente Airbnb y Vrbo, en la que íbamos extrayendo con unas técnicas que se llaman web scraping de forma automática con un bot la información de los alojamientos. Con esa información de los alojamientos lo que hacemos era aplicar inteligencia artificial, en este caso modelos de lenguaje, para extraer aquellas códigos de reserva, digamos de alta en el registro de la vivienda de uso turístico, ¿no? Pues bueno, evidentemente no todas las viviendas que estaban registradas tenían el código porque no es obligatorio, al menos a nivel nacional, mostrarlo, pero sí conseguimos detectar algunas de las problemáticas, algunas viviendas, como por ejemplo barcos, que era ilegal tener barcos como alojamiento turístico y, pues bueno, en base a eso, el gobierno vasco lo que hizo fue legislar con un poco más de conocimiento sobre ya digo, la problemática turística en las distintas zonas, distintos, digamos, ciudades del propio País Vasco, ¿no? Bueno, sí que es verdad que hubo alguna sanción, que a lo mejor esto, ya digo, choca un poco con pues bueno, con a lo mejor el negocio de alguno de los que podemos estar aquí, pero es la otra cara de la moneda, ¿no? La parte pública o cómo la administración está utilizando este tipo de técnicas de analítica avanzada de datos e inteligencia artificial para extraer conocimiento de qué es lo que está pasando realmente. Y bueno, por último, estamos desarrollando también una aplicación, con esto prácticamente termino, aquí lo he tapado los nombres, pero estamos desarrollando una aplicación para todo el tema de variación dinámica de precios. Es decir, monitorizamos los precios de la competencia en una cadena de hostales y con esos precios de la competencia, extrayendo información de Hostelworld, extrayendo información de Booking, somos capaces de darle una información precisa sobre a cuánto precio tiene que vender una determinada cama para unas determinadas fechas, ¿no? Bueno, ya digo, con un modelo con modelos de variación dinámica de precios y con tanto su histórico de datos de ventas y de reservas como la información que extraemos de forma automática con las mismas técnicas que extraemos información de Airbnb, cómo podemos, ya digo, pues personalizar los precios para mejorar un poco el rendimiento de esas empresas. ¿Y cómo implementamos ese tipo de soluciones? Pues bueno, nos hemos dado cuenta que gran parte de los proyectos de inteligencia artificial ya digo, esto es según un estudio que sacó McKinsey, que hace todos los años la consultora McKinsey, que bueno, le podéis echar un ojo, básicamente se llama el estado de la inteligencia artificial. Alrededor del 60-70% de los datos de los proyectos de inteligencia artificial suelen fracasar, principalmente por 4 motivos, ¿no? Primero, por una falta de foco en los objetivos de negocio, es decir, me pongo a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial porque está sonando ahora el mundo de la inteligencia artificial y no quiero quedarme atrás, por una falta de visión estratégica, también muy unido con los objetivos de negocio, por falta de liderazgo técnico de la dirección, es decir, yo tengo mi conocimiento del core de negocio, pero muchas veces evidentemente, no todos conocemos de todo, el desconocimiento de cómo desarrollar esa tecnología, ¿no? Y por último, la falta de un equipo técnico capacitado en desarrollar ese tipo de soluciones. Pues bueno, nosotros con un poco con la experiencia que tenemos en este tiempo, lo que hemos hecho básicamente es darle un poco la vuelta. Lo primero que hacemos es juntarnos con la dirección, digamos, de las empresas, y esto, ya digo, lo podéis hacer vosotros totalmente de forma autónoma, y es, bueno, vamos a hacer un enfoque desde arriba hacia abajo, cuáles son los objetivos de mi negocio a corto, medio y largo plazo, en qué punto me encuentro a nivel del dato, porque muchas veces hablamos de inteligencia artificial y antes de correr tenemos que andar, una vez tenemos esos objetivos definidos, cómo pasamos a hacer una auditoría al dato, es decir, en qué punto nos encontramos ahora mismo, a dónde queremos llegar, ya lo hemos definido anteriormente, en qué punto nos encontramos ahora mismo. Y a partir de ahí,
vamos definiendo, trazando un plan de acción en distintas fases, en distintos pasos, para poder llegar a cumplir esos objetivos a medio y largo plazo, pero siempre con un enfoque de arriba hacia abajo, desde el negocio hacia los niveles inferiores. A partir de ahí lo que hacemos es generar un plan estratégico para que se vaya ejecutando, que le digo, pues la empresa que lo hace es libre de ejecutarlo cuando quiera y como quiera y con quien quiera, y a partir de ahí se va ejecutando las fases poco a poco, ¿no? Lo digo esto porque es muy normal cometer el error de lanzarse a hacer un proyecto de inteligencia artificial por probar y al final estamos dedicando tiempo y estamos dedicando recursos a una solución que probablemente o muy probablemente no encaje con ese objetivo de negocio que nosotros queremos conseguir, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese enfoque de arriba hacia abajo, pues para conseguir esos objetivos de negocio, porque si no, al final serán recursos que no tendrán ningún tipo de retorno, ¿no? Que es lo que buscamos. Y bueno, eso es un poco todo lo que os quería contar. Espero no haberme pasado mucho del tiempo y luego estoy para responder cualquier pregunta. En absoluto, Quique. Ha sido súper interesante. Y sí, efectivamente. Luego respondemos a preguntas, que tenemos unas cuantas, y damos paso ahora a Laia, pues. Perfecto, pues sigo yo. Mientras se carga la presentación, bueno, comentar que efectivamente mi primera observación iba en esa línea también. Podemos hablar de tecnología, podemos hablar de inteligencia artificial, pero si no tenemos una buena estrategia de negocio y no sabemos hacia dónde vamos, la tecnología no es solo es un medio, no es un objetivo en sí mismo. Cualquier tipo de tecnología, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que queramos aplicar. Al final se trata de establecer bien los objetivos, saber qué queremos y a partir de ahí, pues puede que no sea inteligencia artificial y que con una mera plataforma estadística ya consiga los objetivos que yo quiero, con lo cual no nos compliquemos, vayamos primero a saber qué es lo que queremos, cuál es el pain, ¿no? Aquello que nos duele, que queremos, digamos, arreglar y a partir de ahí empezamos a hablar de qué tecnología aplicamos. Una de ellas, inteligencia artificial. ¿Por qué estamos hablando hoy de inteligencia artificial? Pues porque está en boga, ChatGPT, luego veremos que hago un guiño, ¿no? Al ChatGPT, que hemos hablado un montón, ¿no? O se está hablando un montón en redes sociales sobre ChatGPT. Eso en cierto modo ha democratizado el uso de la inteligencia artificial y por eso se ha extendido, ¿no? de forma tan rápida el hablar o pensar que algo tengo que hacer con inteligencia artificial, ¿no? Pues yo vuelvo un poco atrás y vuelvo a decir, primero, estrategia. Vayamos a ver primero qué es lo que necesitamos y luego ya aplicaremos la tecnología que haga falta. Aún y así, pues vamos a hablar un poquito más de inteligencia artificial. Obviamente, ¿no? La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la operativa. Cualquiera de las operaciones que estamos barajando hoy día en nuestros negocios, pues la inteligencia artificial puede mejorar significativamente la eficiencia operativa. Y obviamente, como ya ha dicho y apuntaba a Quique, pues la experiencia del cliente. Podemos tomar decisiones en base a lo que el propio cliente nos está diciendo y, por lo tanto, pues obviamente obtener más beneficios tanto las empresas turísticas como el propio viajero. Aún y así, solo un apunte, hay que abordar también cuando estamos hablando de inteligencia artificial los desafíos éticos, porque al final esos usuarios o esos viajeros o esos clientes que van a utilizar nuestras plataformas son los que nos van a dar datos para luego nosotros poderlos utilizar. Entonces, hay que vigilar también, ¿no? De qué forma utilizo yo esos datos que nuestros viajeros o nuestros clientes están poniendo a nuestra merced, ¿vale? Claro, perdona, Laia. Quería comentar, cuando hablamos de desafíos éticos, estamos hablando de desafíos éticos, pero también legales, a la vez. Sí, claro. Sí, claro. Esa puntualización. De hecho, creo que la ley debe vigilar por que se cumplan, digamos, unos ciertos niveles
de ética, ¿vale? Y eso es lo que va a marcar esa línea, ¿eh? Pero sí, me gusta ponerlo porque al final no podemos hablar de inteligencia artificial sin tener en mente ese punto, ¿eh? Y obviamente si hablamos específicamente del sector del alojamiento turístico, pues obviamente lo que intentaremos buscar a través de esta aplicación de la inteligencia artificial es aumentar la eficiencia operativa, otra vez mejorar la experiencia del huésped, tal como ya se ha dicho, y permitir una gestión más inteligente de la oferta que nosotros ponemos a merced del viajero, ¿eh? Voy a solo mencionar 10 posibles aplicaciones, solo para tener ideas, ¿vale? El cómo, bueno, ya es más complejo y dependerá otra vez de esa estrategia, ¿vale? Ya se ha mencionado alguno, Quique ya ha puesto encima de la mesa algunos de ellos, pero bueno, igual hay alguno más, ¿eh? Sistemas de reservas y precios dinámicos. En función de la oferta y la demanda puedo adaptar mi oferta. Si hay eventos en la ciudad donde tengo los alojamientos, si ¿no? tengo datos externos que me están diciendo que habrá una subida de demanda, pues poder adaptar esos precios de forma dinámica, ¿eh? En función de esa demanda. Chatbots y asistentes virtuales, lo hemos comentado, ¿no? Esos asistentes, al ser automáticos, pueden estar a merced de nuestro cliente 24/7. Pueden dar servicio a mi cliente 24/7 sin necesidad de tener a nadie detrás que los controle. Personalización de la experiencia del huésped, lo hemos comentado, Quique ya nos ha hablado mucho de esto, en función de lo que nuestros huéspedes están diciendo de nosotros en las redes sociales, podemos personalizar nuestros servicios y podemos adaptar nuestra oferta a lo que el cliente realmente está demandando. Seguridad y gestión del riesgo. Vi que alguno preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar que el huésped al que yo le estoy ofreciendo el servicio es un buen huésped? Bueno, pues habrá que ver de qué datos dispongo, ¿no? Para poder averiguar o poder dar respuesta y solución a esta pregunta, ¿eh? ¿Nos puede ayudar la inteligencia artificial a resolver esa pregunta? Pues probablemente, ¿vale? Pero habría que ver de qué datos disponemos y cómo podemos resolver esa cuestión, ¿vale? Pero en cualquier caso, sí que es verdad que la inteligencia artificial nos puede ayudar a digamos, mejorar esa parte de seguridad y gestión del riesgo. Una cuestión, Laia, bueno, y Quique también, porque ambos podéis aportar aquí. Estas soluciones que se están comentando no son soluciones a futuro, son opciones que ya están disponibles ahora mismo para los propietarios de alojamientos turísticos. Y que además es otra cosa que sobre la que me gustaría incidir. No son una cosa exclusiva de hoteles con cientos de habitaciones. Quiero decir, cuando hablamos de precios dinámicos o hablamos de un chatbot, personalizar la experiencia del huésped, que como bien pones ahí, ajustar la configuración de la habitación. Aquí ya estamos hablando un poquito, aunque no sea exactamente lo mismo, pero del concepto de la smart home. Sí. También a la vez estamos hablando del upselling, la seguridad, gestión de riesgos. Existen aplicaciones. Quiero decir, esto es algo que no hace falta ser un pez gordo. Una persona que gestiona quizás 5 alojamientos, 10 alojamientos, pues ya se puede beneficiar de por lo menos alguna de estas soluciones. Totalmente. Discúlpame, sí. No, Quique, adelante. No, yo decía, muchas de las soluciones que he comentado que estamos desarrollando, las estamos haciendo principalmente para pymes. No son grandes grupos hoteleros, no son grandes empresas turísticas, ¿no? Y de hecho, creo que justamente en este último año, lo que comentaba Laia, la aparición de este tipo de aplicaciones ha hecho que pongamos mucho más el foco en la democratización de la inteligencia artificial. Democratización entre comillas, ¿no? Porque al final generamos cierta dependencia con esas grandes corporaciones tecnológicas para este tipo de soluciones, pero que sí que de una manera mucho más accesible podemos desarrollar productos de una forma mucho más ágil para implementar a precios muy bajos
al menos precios bajos en cuanto al consumo, ¿no? de esos servicios, y que cualquier empresa pueda, incluso particulares, puedan desarrollar aplicaciones basadas en analítica de datos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Así que sigo con alguna idea más. Por supuesto. Hemos hablado mucho de la experiencia del usuario o del cliente, ¿no? O cómo puedo dar servicio a mi cliente, pero hay una parte muy importante sobre operación, cómo mejoro la eficiencia de mi operación, temas de mantenimiento predictivo. Puedo de alguna forma, a través de los datos y a través del análisis de estos datos, poder hacer mantenimiento predictivo, es decir, anticiparme pues, a problemas de agua, de climatización, etcétera, en espacios determinados. Toda la parte de reconocimiento facial y biométrico. Esto se está hablando mucho y está en la línea aquella que decíamos de la ética del dato, ¿no? Hasta qué punto podemos utilizar qué plataformas. Pero en cualquier caso, son soluciones que, como decía Quique, ya están disponibles. Es decir, la tecnología está a punto, ¿vale? Entonces, no es tanto lo que decía al principio, ¿no? ¿Qué tecnología? Sino hacia dónde quiero ir y qué quiero incorporar en mi negocio, ¿no? Luego, gestión de comentarios y reseñas, lo ha comentado Quique también, ¿no? Las redes sociales nos dan muchísima información de mi cliente. Entonces, utilizar esa información para mejorar, digamos, el servicio que quiero dar a mi cliente, pues también es factible hoy día. Automatización de tareas administrativas. Mal que nos pese, todavía utilizamos muchísimo papel, utilizamos muchísimo el Excel, utilizamos muchas herramientas que se pueden automatizar. Hay muchas tareas que se pueden automatizar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles tareas? Pues otra vez, depende, ¿no? Las que te duelan más. Vamos a ver hasta qué punto podemos automatizarlas, ¿vale? Optimización de la cadena de suministro. Si estamos hablando de un hotel, cuánto producto voy a necesitar en función pues, de los eventos que se están publicitando a nivel de ciudad. Ya no solo ¿no? la capacidad que tiene mi hotel y qué previsión más o menos tengo de ocupación, sino, hay eventos que me pueden permitir aumentar esa ocupación, qué necesidad de producto voy a tener, cómo puedo optimizar ¿no? estar en la línea, por ejemplo, ¿no? Si tengo productos perecederos, ¿cuánto tiempo los puedo tener hasta que realmente sean consumidos e intentar disminuir la merma, digamos, de producto, ¿no? Pues todo esto también lo podemos trabajar a través de la inteligencia artificial. Y luego, como bien apuntaba aquí, que la sostenibilidad. O sea, mejorar la eficiencia energética, cómo utilizamos el aire, ¿no? Toda la parte, digamos, de los ACBAC de hoteles y demás, el agua, cómo utilizamos el agua, etcétera. Ideas, no son las únicas, habría más. Luego, un paso sobre la tecnología, es decir, cómo atacamos estos proyectos de inteligencia artificial. Ya parto de la base que hemos hecho un buen análisis estratégico, que hemos hecho un roadmap de implementación a través de proyectos, ¿no? De desarrollo de proyectos para llegar a esos objetivos que nos estamos marcando. O sea, ya parto de ese objetivo. Luego, a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos empezar a trabajar en introducir esa inteligencia artificial en nuestra operativa. Nosotros nos gusta siempre pensar en no ir a atacar proyectos de gran envergadura, porque es posible que nos quedemos por el camino. Como decía aquí, que la posibilidad de éxito es más baja de lo que realmente nos gustaría. Entonces, normalmente empezamos por una primera capa, que es la analítica descriptiva, ¿vale? El saber con los datos que tengo, tanto internos, es decir, tanto los que generamos desde la compañía como los que genera nuestro entorno, intentar empezar a contestar qué es lo que está pasando, ¿vale? La analítica descriptiva nos permite saber qué está pasando.
en un tema cualquiera, ¿eh? Si hablamos, por ejemplo, antes decíamos mantenimiento predictivo, pues, ostras, ¿qué está pasando con nuestras instalaciones? ¿Estamos recogiendo datos para saber en qué estado están nuestras instalaciones? Y a partir de ahí iríamos a un segundo paso, que sería la diagnóstica. ¿Por qué está pasando lo que está pasando, no? Tras si tengo mucha gente que está diciendo que un cierto activo no es bueno, ¿no? Cuando digo activo, digo pues un apartamento o una habitación de hotel. Si tengo bastante gente que está diciendo en las redes algo falla en esa empresa o el servicio no está a la altura de mis expectativas, ostras, ¿podemos averiguar el por qué? Es decir, el diagnóstico sería, vale, estoy recibiendo críticas, se está produciendo algo que está machacando mi negocio. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado no funciona en condiciones, porque el mantenimiento es pésimo, porque el servicio que da, el servicio de catering no llega a la altura, etc. Luego, el tercer nivel sería, ¿puedo anticiparme a esa mala crítica? Pongo ejemplos para que se entienda. Luego, en cada caso, pues lo adaptaríamos, ¿vale? Pero el tercer nivel, y cada vez más complejo, es decir, estamos yendo por niveles de complejidad, tal como aquí que también apuntaba, ¿no? En otro gráfico que viene a ser una descripción bastante parecida, que es decir, ostras, ¿puedo anticipar lo que decíamos, ¿no? Si hay algún evento donde tengo ciertos establecimientos, ¿puedo anticiparme a la demanda? ¿Puedo anticiparme a los problemas de infraestructura? ¿Puedo anticiparme a oleadas de calor para adaptar mejor el aire acondicionado en mis establecimientos? Etcétera. Es decir, ¿podemos llegar a anticiparnos a todo esto? Bueno, pues si tengo los datos adecuados y la tecnología nos puede ayudar a esa capa. Y el último nivel, que quizás es el más complejo de todos, es el poder modificar ciertas variables antes de que ocurran los eventos. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? En función de la demanda, modificar los precios, pero de una forma automática, sin necesitar la ayuda de alguien que actúe en esa modificación, sino que las propias plataformas de gestión ya hagan esas modificaciones en función de la previsión, ¿vale? Ahí ya estaríamos hablando de la inteligencia artificial generativa, etc. No me quiero alargar mucho más porque solo un guiño al ChatGPT, solo comentar que es una parte de la inteligencia artificial, no lo es todo. Os invito a que probéis ChatGPT, hacerle una pregunta y que os devuelve, pero una advertencia. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, es inteligencia artificial que autoaprende, digamos, pero no sabemos con qué datos aprende, con lo cual la salida, es decir, lo que nos proporciona al final, puede no ser válido. Entonces, mucho cuidado con esas plataformas, solo un toque de atención, porque al final no sabemos cómo están construidas y tampoco sabemos de qué datos se nutren, con lo cual el resultado final puede no ser el adecuado, ¿vale? Y por último, lo que decíamos, ¿va la inteligencia artificial a eliminar las personas? Pues no, la inteligencia artificial va a automatizar ciertos procesos en un futuro, si hablamos del futuro, pero las mujeres y los hombres podrán ocuparse de tareas muchísimo más creativas, donde el pensamiento y la reflexión del humano son necesarias. Y al final, una buena estrategia sigue siendo la clave del éxito de cualquier negocio. Por lo tanto, estrategia y roadmap. Y a partir de ahí empezamos a hablar de tecnología. Ryan, y ya está. Sí, quería comentar de esto que estás diciendo. Yo, de esto último sobre todo, lo de las mujeres y hombres se ocupan de lo creativo, se centran en lo humano. Yo lo que saco en claro es que un anfitrión, un gestor puede utilizar la inteligencia artificial y todas estas tecnologías y sus aplicaciones para poder centrarse en precisamente dar ese toque humano
a los huéspedes. Y todas esas tareas que consumen tiempo, que son repetitivas, que al final que las haga una persona genera poco valor añadido. Todas esas tareas se pueden delegar en la inteligencia artificial para dedicarse uno a donde puede verdaderamente aportar valor. Exacto. Yo soy una ferviente creyente de ese mantra. Es decir, las personas al final son las que analizan los datos, las que definen hacia dónde queremos ir, y eso seguirá estando ahí. Entonces, hay que utilizar la tecnología a merced de lo que a lo que nosotros nos interesa. La tecnología de per se no tiene valor. Es decir, somos nosotros quienes estamos dando valor a esa tecnología. Entonces, y eso, por el momento, sigue siendo así. No sé por cuánto tiempo, pero de momento sigue siendo así. Es curioso eso porque a mayor desarrollo tecnológico, sobre todo en este crecimiento exponencial de la tecnología que estamos viendo en los últimos años, vuelve justo a ponerse en el centro del debate, digamos, principios que vienen de hace 2000 años, 3000 años, de Grecia, la Grecia antigua, de los filósofos, y que justo a día de hoy vuelven a cobrar esa importancia, ¿no? Todo el tema de la capacidad crítica, lo que comentaba Laia de utilizar los modelos generativos, pero ojo con lo que esos modelos generativos generan, ¿no? Ese humanismo de dedicar a las personas a tareas más sociales, ¿no? Y que a día de hoy, que bueno, yo tengo dudas de que eso pueda llegar, las máquinas posiblemente nunca lleguen a ese nivel, ¿no? Las máquinas, por muy inteligentes que sean, no empatizan y aprenden del histórico de esa información, ¿no? Ahora, eso también genera problemas éticos, genera debates éticos y genera también una problemática de, bueno, estamos viendo que en las revoluciones industriales cada vez el tiempo de la revolución se acorta más, ¿no? Como en esta que parece que va a ser o está siendo ya, está poniendo todos patas arriba, ¿cómo vamos a ser capaces de como sociedad, volviendo otra vez a la parte humanista, gestionar ese cambio, ¿no? Esa transición de una forma tan rápida? Yo creo, y hace no mucho estaba en una charla donde alguien dijo, y creo que tiene toda la razón, es que van a tener que cambiar los liderazgos, la dirección, digamos, empresarial va a tener que cambiar porque hay 3 revoluciones que se están dando a la vez. Una es la revolución tecnológica, es decir, cómo la tecnología nos ayuda a automatizar todos esos procesos que son repetitivos. Luego hay una segunda que es, que ya lo apuntabas, esa sostenibilidad, es decir, nuestro planeta estamos rompiendo, ¿no?, nuestros recursos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Que tenemos las herramientas y se puede cambiar, pero hay que hacerlo. Entonces, para mí es un segundo punto clave. Y el tercero, que es cómo humanizamos de nuevo nuestras empresas, porque habrá que cambiar la forma, digamos, de gestionar no solo el turismo, sino todas las empresas a nivel industrial, en todos los sectores. Y esta parte más humanista tiene que aflorar, porque si no, es insostenible. Es decir, tal como estamos funcionando a día de hoy, en general, es absolutamente insostenible. Entonces, esos 3 pilares van a tener que realmente generar una revolución, pero no solo tecnológica, sino en esas 3 patas, vamos, si queremos sobrevivir al final, ¿eh? Sí. Entonces, no sé, yo en mi presentación tenía 2 casos, 2 ejemplos. Como os la van a compartir, los vais a poder consultar. Solo cogerlo como 2 posibles pruebas de concepto. No coged las cifras muy en pinzas, porque cada proyecto y cada solución es una historia diferente. No voy a entrar en detalle, los dejo para vuestra consulta y yo diría que a partir de aquí abrimos debate, si os parece. Os dejo mis datos por si alguien quiere contactar conmigo, abierta a cualquier consulta.
y ya a partir de ahí dejo la palabra a nuestra audiencia. Sí. Genial. Pues muchas gracias, Laia. Efectivamente, no dudéis, ninguno de los que nos estáis oyendo y viendo, que al final del webinar os dejaremos los datos de contacto tanto de Laia como de Quique y sus respectivas organizaciones y empresas, por si queréis plantearles alguna duda, algún proyecto, lo que sea. Y nada, y ahora, bueno, nos quedan 5 minutos, a ver si podemos extendernos otros 5 minutitos más, si no hay problema, Por mi no hay parte, problema con Sin problema, sin problema. vosotros, genial, porque tenemos aquí preguntas y no queremos que la gente se quede con las ganas. Vamos a ver, tenemos una de las primeras preguntas que nos dieron y a mí me parece muy interesante, es sobre la legislación del alquiler vacacional de los apartamentos turísticos, alojamientos turísticos en general, y cómo podría ayudar la inteligencia artificial a identificar las obligaciones del anfitrión, las normas al respecto, las tasas que hay que pagar, las licencias, los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un tema complejo. Sí, es un tema complejo que yo creo que tiene muchas patas y que no es un tema únicamente tecnológico, ¿no? Yo desde el punto de vista de la experiencia que nosotros tenemos, justamente lo comentaba en el proyecto que desarrollamos para el País Vasco y otro que hemos desarrollado también para el Ayuntamiento aquí de Valencia. Uno de ellos, cómo puede ayudar la tecnología es justamente en esa detección o en ese análisis de grandes volúmenes de información que se generan en portales de la vivienda de uso turístico para detectar aquellas zonas que pueden estar más congestionadas y aquellas zonas ya no solo más congestionadas, sino que están proliferando ese tipo de alojamiento turístico sin cumplir con la normativa vigente en ese lugar, ¿no? Ese es un punto. Y luego nosotros lo hemos, en un proyecto que hicimos para el Ayuntamiento de Valencia, que no era directamente con la vivienda turística, pero que sí que íbamos monitorizando el comportamiento de los turistas, lo que nos permitía era modelar de alguna manera, porque nunca es al 100%, eso es era más a nivel generalista, cuáles eran los movimientos turistas en base a consumos de tarjeta, por ejemplo, de transporte público, y detectar aquellas zonas que podían estar un poco más saturadas. Si un turista llega a un determinado lugar a las 11 de la noche y luego coge un otro transporte desde un punto cercano a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, sabes que probablemente esa persona ya está residiendo ahí, ¿no? De esa manera creo que puede ayudar un poco a regular, pero evidentemente ni la analítica de datos ni la inteligencia artificial lo es todo, ¿no? Te permite tener un mayor conocimiento, pero no creo que hay otros agentes políticos, sociales y demás que también influyen en esa regulación. Sí, yo lo que diría aquí es que al final estamos hablando de información, ¿no? De dónde está esa información y cómo la puedo utilizar de forma óptima. Ya hay una directiva europea y yo creo que en cualquier país se está intentando generar lo que se llaman data lakes, espacios de datos que contengan, ¿no? de forma federada datos tanto de la administración pública como del sector privado y hay diferentes iniciativas, no solo en el sector del turismo y alojamiento turístico tendría que ver qué se está haciendo en esa dirección, pero al final, claro, estamos hablando de dos mundos que tienen que hablar. Por un lado está quien legisla, ¿no? Y quien está, digamos, determinando la normativa y qué es lo que tienen que cumplir el sector turístico en general, y por el otro lado es como el uso, ¿no? que estamos haciendo de esos apartamentos, etcétera. Entonces, lo que se está intentando, y esto está pasando en todos los sectores donde se generan datos tanto a nivel público como privado, es intentar tener espacios de datos donde se compartan tanto datos públicos como datos privados. De manera que esa gestión de esa información por parte del sector privado sea muchísimo más ágil. Pero esto se está empezando a trabajar ahora, es decir, todavía le queda mucho recorrido. Yo creo que es la solución, porque al final
no es una solución para uno solo, sino que sería una solución, digamos, global para todo el sector y solo puedo decir que se está trabajando a nivel europeo. No sé cuánto maduro está en el sector turístico, tendría que consultarlo. En este sentido, Laia, si me permites, hace unos meses hicimos un webinar sobre Europa y su creciente influencia en la normativa del alquiler vacacional. Entonces, no quiero meterme en embrollos, pero yo recuerdo que estuvimos comentando una propuesta de la Comisión Europea para crear un marco unificado a nivel de normativa, pero también a nivel estadístico, a nivel de compartir datos pues es en eso. toda Europa sobre el alquiler vacacional. Claro, porque Entonces, esto puede permitir legislar mejor. sí. Esto, es decir, al final lo que se pretende con estas plataformas es que la información que se comparta sirva para legislar mejor y para que luego cualquiera que esté en el sector pueda utilizar esos datos para mejorar su operativa. Entonces, sí, o sea, ya va absolutamente alineado con esto que digo, ¿eh? Sí. Hay un proyecto de eso, de lo que comentaba, ¿no? Del espacio de datos europeo en el sector turístico, también en el ecosistema de Gaia X y demás. Y luego a nivel nacional hay un proyecto que es la plataforma inteligente de destinos, que está llevando desde Segitur, que bueno, al final depende del ministerio, que de hecho justo mi socio está participando en la parte de redacción de pliegos y demás, que va justo también en esa línea, ¿no? En toda la parte de compartición de datos entre los agentes, digamos, públicos, los destinos turísticos, como las empresas turísticas. Pero todavía está en fase de diseño. De hecho, se están empezando a lanzar los primeros pliegos, por lo menos a nivel nacional, que es la que yo conozco más, de la plataforma inteligente, y aún todavía ni siquiera se ha asignado ese pliego ni se ha empezado a desarrollar, ¿no? Pero hay un plazo de hasta, si no me equivoco mal, final 2025, 2026, creo. La fecha me puede variar, pero por esas fechas. O sea que... Hay mucho camino por recorrer, pero estamos ahí. Es decir, esa necesidad está identificada y se está trabajando en ello. Muy bien, pues súper interesante todo este debate que acabamos de tener alrededor de esta pregunta. Antes de acabar con una pregunta más o dos como mucho, solo quería comentar que mi compañero Alberto acaba de crear un par de encuestas dentro de esta plataforma en la que estamos teniendo el webinar, así que os animo a responder. Una es sobre si utilizáis herramientas de precios dinámicos, de las que ya hemos hablado, basadas en inteligencia artificial en vuestro alquiler vacacional. Y otra es, dado lo que acaba de comentar también mi compañero, de que vamos a lanzar en breves una nueva herramienta de precios inteligentes dentro del propio software de Logify, nos gustaría saber si estáis interesados en probarla. Porque si es así, podríamos ofreceros acceso anticipado a esta funcionalidad. Así que, bueno, no dudéis en contaros vuestra opinión. Y nada, vamos a responder un par de preguntas más, nada más, porque no nos da tiempo. Este es un tema que da para horas realmente, pero tenemos que ceñirnos un poco a nuestros horarios, ¿verdad? Entonces, una pregunta que se repitió un par de veces es cómo aplicar la inteligencia artificial a la interacción diaria con los huéspedes para mejorar la asistencia y generar mejores experiencias y reseñas. De esto se habló un poquito ya. Aquí yo casi daría la palabra a Quique. Creo que vosotros ya habéis trabajado en ese sentido o... Hemos trabajado bueno, no a nivel web como tal, pero a nivel de oficina de turismo. A nivel de oficina de turismo nosotros hemos trabajado en desarrollo de algunos sistemas conversacionales que yo creo que es, digamos, la aplicación más directa que se nos ocurre a la hora de hablar de este tipo de aplicaciones de personalización. Y luego lo que comentabas, ¿no? El tema de cómo personalizamos la oferta turística que le ofrecemos a ese huésped. Eso en cuanto digamos, a la parte de interacción más directa, pero te lo puedes llevar a la parte previa, antes de la llegada de ese usuario, ¿no? Si tú determinas cuáles son los intereses de esos usuarios antes de que llegue a tu propio establecimiento, a tu propio local o tu propio, digamos, apartamento, sabes
cómo adecuar esa llegada para que bueno, lo que ofreces al llegar sea de su interés, ¿no? Ya digo, pero gira todo alrededor de la personalización de tanto de la oferta como de los servicios que le ofreces al huésped, ¿no? Vamos, ese es, creo, mi punto, mi percepción. Muy bien, genial. Pues nada, para acabar, una pregunta muy sencilla que seguro que está en mente de todos los que están asistiendo a este webinar y es, eh, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, todas las posibles aplicaciones, al final del día, lo que nos interesa es aumentar los ingresos y conseguir más reservas. ¿Podemos decir que gracias a la inteligencia artificial se pueden aumentar las reservas haciendo un buen uso de ella? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque al final, o sea, lo que te permite es lo que decíamos antes, ¿eh? Si te fijas en las 10 posibles aplicaciones que decíamos, al final, es decir, no solo puedes aumentar el número de reservas porque mejoras la experiencia de tu usuario, con lo cual mejoras las reseñas, sino que también puedes mejorar tu operación, reducir costes y, es decir, que va en los dos lados. En las dos líneas, ¿no? Eso es. Exacto, en las dos líneas. Es decir, no solo la inteligencia artificial te puede ayudar a mejorar la experiencia del usuario, con lo cual esto acaba revirtiendo en Sí. más usuarios, más clientes, seguro, sino que también te ayuda a reducir costes si mejoras tus operaciones. Es decir, si tus operaciones las haces mucho más eficientes, pues obviamente reducís costes, con lo cual puedes mejorar tu turnover en doble dirección, reduciendo costes y aumentando tu negocio. O sea que hay que meterse ahí. Es decir, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y hay que empezar a pensar en cómo puede mejorar en todos los sentidos. Pero yo vuelvo otra vez a lo que decía Quique, una buena estrategia y un buen planteamiento, hacer un buen roadmap de desarrollo y empezar pasito a pasito, es decir, poco a poco, pero hay que estar ahí. Y no solo con la inteligencia artificial, o sea, al final, ya digo, no todas las empresas, no todas las organizaciones están preparadas para implementar ese tipo de soluciones, ¿no? En esa escalera que ha puesto Laia de analítica descriptiva, analítica predictiva, analítica prescriptiva y demás, muchas organizaciones están en ese primer nivel de la escalera y no están al nivel predictivo y no por eso pueden ser menos competitivas. O sea, muchas veces con un simple, a lo mejor, cuadro de mandos, donde te da el conocimiento de qué está sucediendo en la empresa, ya te permite optimizar dónde invierto el dinero o dónde estoy perdiendo el dinero, cuáles son los clientes, esa segmentación de clientes que más interesa. No es necesario irse muchas veces a esa analítica predictiva, a esos modelos generativos, ni nada de eso. Con cosas más sencillas podemos conseguir resultados también buenos, ¿no? Por eso ponía los 4 niveles, porque al final, en función también de la madurez de cada empresa, pues vas a trabajar en un nivel o en otro, efectivamente, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. Muy bien, pues interesantísimo. Nos quedamos entonces con que la inteligencia artificial funciona, la inteligencia artificial puede ser para todos, no es solo para los grandes, puede ser también para los pequeños. Y bueno, ha sido un auténtico placer contar con vosotros. Laia, Quique, súper interesante. Se nota que sabéis mucho de lo que habláis. No esperaba otra cosa, por supuesto. Y bueno, estoy seguro de que todos los que han estado con nosotros lo han disfrutado con creces. Al final nos pasamos casi 10 minutos de la hora que prometimos, pero creo que ha valido la pena. Creo que ha valido la pena y bueno, estoy encantado del resultado. Vamos a acabar con esta diapositiva sobre Logify. Si queréis más información, ahí tenéis el enlace, luego lo podréis ver. Ofrecemos un onboarding gratuito, una demo personalizada si lo queréis, recursos descargables si aún estáis empezando en el sector del alquiler vacacional, por ejemplo, una plantilla de contrato, eso siempre es muy interesante, y atención al cliente 24 horas. Y con esto acabamos. De nuevo, muchísimas gracias, Laia y Quique. A vosotros. Un placer teneros aquí. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.